Hola, esta es una nueva emisión de Caleidoscopio. Vamos a hablar en esta ocasión del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Fue presidente de Brasil entre el año 2002 y 2010. Tuvo dos gobiernos considerados exitosos al interior de Brasil y a nivel internacional, pero ahora enfrenta serias acusaciones de corrupción e incluso una condena no confirmada de 9 años y medio. Llegó a la presidencia luego de 3 intentos, es decir, en su cuarta postulación. Durante sus gobiernos, según datos del propio Brasil y datos monitoreados por instancias internacionales, sacó de la pobreza a cerca de 40 millones de personas con programas como uno llamado Fome Cero, hambre cero en español. También otorgó créditos a los más pobres, posicionó a Brasil en el escenario internacional. Fue una época considerada por algunos exitosa para el gigante sudamericano, que incluso llegó a posicionarlo como la sexta o séptima economía del mundo. En Brasil, la corrupción de alto nivel es algo que tiene décadas. Cuando llegan los gobiernos del Partido de los Trabajadores, que es el partido de Luiz Inácio Lula da Silva, parecía imposible que este partido también se metiera en el laberinto de la corrupción. Las acusaciones ya se dieron durante sus gobiernos. Por ejemplo, se acusaba a los miembros del PT, del Partido de los Trabajadores, de lo que se llamaba el mensalado, pagar a algunos congresistas de otros partidos para que apoyaran ciertas iniciativas. Pero el gran estallido de la corrupción que empieza a involucrar al Partido de los Trabajadores y al propio Luiz Inácio Lula da Silva comienza en el 2014, cuando estalla el caso Lava Jato, cuyas ramificaciones, como se sabe, han llegado a varios países de América Latina, incluyendo el Perú. El caso Lava Jato involucra a Petrobras, que es la gran empresa estatal petrolera de Brasil, y varias empresas privadas muy grandes, entre ellas Odebrecht, entre ellas OAS, entre ellas Camargo Correa. El mecanismo consistía en que Petrobras tenía que emprender grandes obras y se ponía de acuerdo con estas empresas para que las obras fueran prácticamente concedidas y no pasaran por un mecanismo más limpio de otorgamiento. Lo que pasó con el presidente Lula es que se asumía que como él tenía el gobierno de este país federal, tenía influencia en el directorio de Petrobras, en el manejo de esta empresa y por lo tanto estaba vinculado a este mecanismo de corrupción que otorgaba prácticamente sin mediar otros pasos las concesiones o los grandes contratos de Petrobras a las grandes compañías privadas. Lula se había librado prácticamente de estas acusaciones, pero en 2016 ya es llevado a declarar prácticamente por la fuerza por un cuerpo policial en una localidad de Sao Paulo. Esto ya crea una gran conmoción y se pasa a un momento en el que la figura de Lula comienza a resquebrajarse.